Hola yogis, ¿qué tal? En este último vídeo quiero explicaros el séptimo y el octavo paso de los Yoga Sutras de Patanjali. El séptimo es Dhyana y el octavo es Samadhi. Empezamos por Dhyana. Dhyana, ¿qué significa? Meditación, ¿vale? La meditación es lo que todos hemos entendido en algún momento como meditación, pues este Yoga Sutra se refiere a ello. Pero os quiero dar un concepto un poquito más en profundidad de lo que es la meditación, porque hay mucha gente que piensa que la meditación es poner la mente en blanco sin más y ya está, y no es así. O mucha gente piensa que, oye, ¿cómo voy a poder meditar? No, porque no me puedo concentrar, no puedo estar parado, no puedo tal. ¿Cómo no vas a poder meditar si antes has tenido que haber hecho esos 6 pasos previos hasta llegar al séptimo? O sea, la meditación es un estado súper elevado de conciencia y físico también, ¿no? De poder mantener una postura durante mucho tiempo. Entonces, hay personas que tienen esa propensión a poder estar parados y poder meditar sin aprender antes a asana, pranayama, etcétera, etcétera, pero es raro. Seguramente vais a ver que casi nadie solo medita sin más, ¿no? Seguramente haga alguno de esos pasos que ya he explicado previos, porque si no es imposible que nuestro cuerpo esté preparado, que nuestra mente esté preparada, porque tenemos demasiada activación. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación es, primero voy a ver qué es nuestra mente. La mente lo describimos en yoga, en sánscrito, como un mono, ¿vale? Y entonces nos vamos a imaginar que dentro de nuestra mente tenemos un monito que está todo el rato yendo de una liana a otra liana y nunca para. Entonces se simboliza como un mono por eso, porque nunca para. Entonces, ¿cómo podemos hacer que pare? Entrenando a ese mono, ¿no? Y diciéndole cómo tiene que hacer para pararse y para poder estar quietecito, ¿vale? Entonces, dentro de la meditación hay 2 fases. Hay una que es la meditación de la calma, que hay que entrenar nuestra mente para que se calme, y hay otra fase que es la meditación analítica, y entonces ahí ya estamos trabajando en estadios más elevados. La primera de las fases, ¿cómo se entrena la mente para calmarla? Pues con todos estos pasos previos, por ejemplo, la concentración en un objeto externo, la concentración interna, hace que nuestra mente vaya estando preparada para la calma. Por ejemplo, una técnica bastante útil es observar, ¿no? Entonces, vamos, a la vez que utilizamos nuestra respiración, vamos a observar lo que ocurre en nuestra mente. Entonces, normalmente nuestros pensamientos se repiten muchísimas veces, siempre los mismos. Y cuando observamos esos pensamientos nos damos cuenta que no son tantos, sino que se repiten muchas veces y muchos días seguidos. Entonces, cuando somos capaces de identificar esos pensamientos, a lo mejor podemos empezar a desidentificarnos de ellos. ¿Cómo? Dejando que pasen, ¿vale? Como imaginaos como si nuestros pensamientos fueran nubes. Tenemos que hacer ese ejercicio, que ese es el más difícil, que es observar ese pensamiento y no quedarte en ese pensamiento, sino dejar que pase. Cuando llegue otro pensamiento, observarlo, identificarlo y dejar que pase. Y así conseguimos desidentificarnos de esos pensamientos. ¿Y qué conseguimos con eso? Dejar nuestra mente en calma. Eso parece muy fácil la explicación, pero eso es lo más difícil de la meditación, ¿vale? Conseguir que ese mono se pare, que esos pensamientos paren, cesen. Pero la meditación no es dejar la mente en blanco, sino observar, analizar, ver qué ocurre y desidentificarte de ese pensamiento, observarlo como si no fuera tuyo. Y entonces tu mente así se calma. Cuando tu mente está en calma, es como el océano, ¿no? Tú ves que hay un oleaje, o sea, la mente es como el océano, ¿no? El oleaje ese que puede haber súper fuerte, pero siempre en la profundidad del océano está en calma. Entonces la mente es igual. Si ese océano de la mente no está en calma, no se puede trabajar. Y, por ejemplo, y ya llegaría a la parte de la meditación analítica. ¿Cómo se trabaja la mente? La mente se trabaja de muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, sería cuando tenemos esa mente en calma y hemos controlado esos pensamientos. Imagínate que los pensamientos que tienes se suelen repetir siempre, y imagínate que tienes a una persona que a lo mejor te cae fatal, pero tienes que estar con esa persona siempre porque, yo qué sé, es un familiar tuyo o es un compañero de trabajo, y a lo mejor sientes
odio hacia esa persona o aversión porque te molesta algo de esa persona, pero tienes que seguir conviviendo con ella, ¿vale? Imaginaos este ejemplo. Pues, ¿qué te ayuda la meditación? A trabajar en este caso, por ejemplo, el opuesto. Se trabajan los opuestos. O sea, ante algo que tengas un sentimiento de aversión o de odio, se trabaja la compasión. Entonces, ¿cómo se trabaja la compasión? Meditando. Observando que esa persona, o sea, te tienes como que compadecer de esa persona, que no es que te dé pena, sino tener compasión hacia esa persona en vez de tener odio. Y entonces cuando trabajas esa meditación analítica es cuando ese problema lo resuelves. Porque si el problema es que no puedes deshacerte de esa persona por lo que sea, tienes que trabajar la compasión, porque si no te va a afectar a ti y entonces se va a convertir en una bola en tu vida. Y así con todo. Si por ejemplo tú tienes envidia hacia alguien porque te molesta que le vaya fenomenal o que tenga mucho más dinero que tú o que le vaya mejor laboralmente y a lo mejor es un amigo tuyo, tienes mucha envidia hacia esa persona y intentas evitarla, pero es una persona que vas a tener en tu día a día y que en el fondo, joder, no ha hecho nada malo, pero tú le odias, ¿no? Le tienes envidia. Pues trabajas en ese caso, por ejemplo, alegrarte por esa persona o en el caso de que te guste esa persona, copiarle, ¿no? De seguir como su camino en vez de tener envidia hacia esa persona, criticarle, juzgarle, y así con todo. Esto a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en psicología se trabaja siempre todas las afecciones de la mente, todos los estados negativos de la mente, cuando tenemos una paranoia o cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad mental, pero no se trabajan nunca los aspectos positivos de la mente. Y el budismo precisamente lo que hace y de dónde nace es de eso, ¿no? De que la mente es la herramienta más potente que tenemos y si la trabajamos para aprender los estados positivos de la mente y cómo funciona y cómo trabajarla, pues obviamente ese cambio que hacemos en nosotros mismos se transforma, ¿no? hacia los demás. Entonces, bueno, eso sería la parte de la meditación que os quería explicar, de esas dos fases que tenemos de la meditación. Y cuando conseguimos tener ese control de nuestra mente es cuando podemos alcanzar el samadhi, que el samadhi es la iluminación, el estado de superconsciencia, el estado de nirvana, de éxtasis, ¿vale? Entonces ese sería el estado más elevado de la conciencia. Y hasta aquí serían estos 8 pasos, estos Yoga Sutras. Espero que podáis empezar y llegar a este último estadio y alcanzar la iluminación. Muchas gracias. Namaste.